El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan el foro radial Hablemos Todos, titulado ¿Cómo construimos un Chile intercultural?, con la participación de Margarita Macuc Sierralta, jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación; Maribel Mora Curriao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile; Victoria Maliqueo Orellana, coordinadora de la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; Soledad Chávez Fajardo, senadora universitaria y directora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les agradecemos por sumarse, por participar de este foro que se transmite a través de nuestro formato de multiplataformas, por streaming, en directo, también a la hora habitual del programa del Senado Universitario en la Radio Universidad de Chile, porque estos dos entes de la Casa de Bello vienen desarrollando desde hace el cómplice conjunto para poder contribuir desde el debate que se hace al interior de la universidad, construyendo un puente con los grandes debates nacionales. Y evidentemente la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas da muchos temas para conversar, y da muchos desafíos que nos pueden permitir intercambiar ideas respecto a cómo diálogo entre las transformaciones culturales, las transformaciones epocales también, porque lo que ocurre en Chile no está desvinculado de lo que ocurre a nivel planetario, y las políticas públicas podemos construir, porque ese es el enunciado de este foro, un Chile intercultural. Vamos a saludar, aunque ya en la presentación lo habíamos hecho, a nuestras invitadas el día de hoy. Margarita de Educación General del Ministerio de Educación y doctora en Lingüística. Margarita, muy bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme a participar de esta conversación. Sí, todo esto me resulta muy familiar, ¿eh? ¿Por qué será? Maribel Mora Curriao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, poeta e investigadora mapuche. Gracias, Patricio, muchas gracias al Senado Universitario también y a la Radio Universidad de Chile. Gracias, Maribel. Victoria Maliqueo Orellana, coordinadora de la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, también conocida como Buchef, y socióloga mapuche. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Chaltu, por la invitación. Y universitaria y directora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, Soledad, muchas gracias por estar acá. A ustedes, gracias a la Radio Universidad de Chile por gestionar este espacio. Vamos a partir con una pregunta general, porque la pregunta en el contexto, ¿cómo podemos avanzar desde los espacios donde cada una de ustedes trabaja hacia la construcción de este Chile intercultural, que incorpore, que integre, que incluya? Ahí también dejamos un poco abierto a propósito de los conceptos, cuál es el que sería para ustedes más adecuado para lo que estamos dialogando, para sus lenguas, su identidad. Y bueno, el viejo juego entre el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿cuánto piensan que hemos avanzado en el tema? Margarita Macuc. Hola, buenos días. Bueno, en verdad yo creo que el avance ha sido sustantivo, pero tardío. Y creo que en ese sentido es importante pensarlo, porque hace 30, 40 años atrás estos no eran temas para nuestra sociedad. Y hoy día, en las últimas décadas, a partir del 90, con la recuperación de la democracia y la ley indígena, viene asociado a la necesidad y la urgencia de implementar un sistema educacional intercultural bilingüe. Creo que es un primer paso en los años 90, que después se va consolidando poco a poco
con una serie de medidas, como por ejemplo plantear la educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación, generar un espacio formativo para promover en las comunidades educativas la educación intercultural. También está considerada la posibilidad de hacer un proyecto piloto que lideró en sus años la Universidad de Chile, un programa de educación intercultural bilingüe en el 2000 aproximadamente, y de ser un proyecto piloto, hoy día ya contamos con una asignatura que es una asignatura de lengua, cultura de los pueblos, como asignatura tiene destinada horas a la semana y está en todos los establecimientos. Existe una cantidad importante de recursos pedagógicos de apoyo en la plataforma y también con las que cuentan los educadores interculturales bilingües. Tenemos en Chile distribuidos en todo el país de educadores interculturales que han sido validados y reconocidos, y que existe también la orientación a que estos educadores puedan ser contratados desde las propias seremías en todo el país para que puedan destinar un tiempo y capacitación hacia ellos para que esta educación de cada territorio pueda implementarse. Y yo creo que esas son algunas de las iniciativas, pero no las quiero mencionar todas porque la idea es que vayamos como conversando y contestando algunas inquietudes o compartiendo nuestras visiones también respecto de esto. Sí, afortunadamente tenemos tiempo, así es que hacerlo en el mismo sentido que lo señalaba Margarita. Soledad Chávez. Bueno, yo podría hablar como directora del Departamento de Lingüística. Es interesante porque fíjense que el Departamento de Lingüística surge a finales del siglo XIX. Llegan dos profesores alemanes invitados, ¿no?, por el gobierno de Balmaceda. Y ellos venían a enseñar lenguas modernas, occidentales, hegemónicas. Entiéndase inglés, francés, italiano, pero uno de ellos, Rodolfo Lenz, quedó fascinado con el mapudungún. Primero porque le pareció muy particular cómo hablábamos los chilenos, y él enunció una tesis: el español de Chile es un español con sonidos mapuche. Fue muy crítico durante mucho tiempo, y en las últimas décadas se ha reivindicado algunos de los puntos, ¿no?, en ello. Entonces tenemos que pensar que el Departamento de Lingüística surge con estos estudios, pero ojo, que Lenz pensaba que el mapudungún iba a desaparecer. Iba a desaparecer, entonces su estudio urgente era clave. Es la primera vez que se instala el étnico del mapudungún. Y después hay que pensar, no sé, en grandes maestros, Gilberto Sánchez, que también siguió trabajando en el Departamento de Lingüística, las lenguas indígenas. Es maravilloso su discurso de ingreso a la Academia Chilena de la Lengua. Él dice: al incorporarme a la Academia Chilena, se incorporan también estas lenguas, que son diversas culturas. Y también quiero precisar, para no alargarme, que hace 30 años atrás un funcionario no académico, don Héctor Mariano, un abrazo para don Héctor Mariano, que ahora está en el sur, fue el primero en implementar espontáneamente, extraoficialmente, en un primer momento, el mapudungún en la facultad. Y después empezó a formar a estudiantes de lingüística en grandes profesores en mapudungún. Cristian Lagos, Felipe Hasler, también saludos para ellos. Podría seguir hablando, pero quería mostrar esa dimensión en el Departamento de Lingüística. La evolución de la relación entre la academia, ¿no?, y las lenguas indígenas, en particular el mapudungún. Maribel Mora Curriao. A propósito de lo que menciona la profesora Soledad, mencionar también algunas otras personas relevantes, digamos, que estuvieron dentro de la Universidad de Chile y que hicieron aportes sustantivos para la cultura mapuche. El profesor Anselmo Raguileo, por ejemplo, que hizo un alfabeto que es conocido como el leo y es el que más se utiliza en Argentina actualmente, en la zona mapuche. También hizo clases de mapudungún en la Universidad de Chile el profesor Domingo Curaqueo en la década del 60 en el ámbito de la antropología.
Y actualmente también desde el área de lingüística está el profesor Álvaro Calfucoy, que trabaja también con nosotros él es un neohablante de mapudungún, lo que para nosotros como mapuche es extraordinario, es un hablante nuevo de la lengua, que habla muy bien en un mapudungún avanzado, digamos. Y que además él es secretario del Comité de Pueblos Indígenas que se formó en la universidad a propósito de la política que tenemos, que yo creo que es relevante. Y bueno, para qué mencionar, digamos, todo lo que hace la Facultad de Ingeniería, si está aquí la Mien, digamos, que nos puede hablar de eso. Hay avances, efectivamente, en nuestra universidad. Quisiéramos que eso permanezca. Que permanezca o que se incremente, ¿no? Exacto. Sí. De ahí para arriba. Victoria Maliqueo. Dijeron antes, y yo creo que justamente la disputa de la interculturalidad, esta instalación frente a esta necesidad del otro de que desaparezcamos, como todo el rato como la permanencia, la resistencia de decir ni el mapudungún va a desaparecer, ni nosotros como indígenas vamos a desaparecer, y no solamente eso, sino que estamos dando como una de las instituciones donde precursores, como también yo lo quiero hacer notar, como Maribel, nos abrieron las puertas a nuevas generaciones para que estuviéramos precisamente desde nuestra disciplina aportando a este cambio sustantivo y tardío, como dijo acá, que sí, que es verdad, que ha sido sustantivo, pero también conlleva un trabajo totalmente resistencia constante. La otra vez nos habíamos encontrado con la Lamien Maribel en otra actividad y decíamos esto del cansancio también que de repente tenemos de intentarlo e instalar también esta nueva visión de una interculturalidad crítica dentro de las instituciones universitarias, alejándonos del concepto de multiculturalismo que es tan frecuente dentro del aparataje estatal, no solamente a los pueblos indígenas, sino también a la migración, a todo lo que finalmente estamos como establecidos como la otredad. Entonces también estamos construyendo metodologías también de integrar a la comunidad universitaria, por ejemplo, lo que estamos haciendo en BUCHEF, pero también se extiende con otras iniciativas a lo largo de toda la universidad. También hay un montón, por ejemplo, tenemos grandes artistas mapuches también, o sea, Calfuqueo, Cristian Vargas Pailahueque, que es un curador mapuche y que a la vez es una persona que es neohablante y que nos contribuye totalmente. Y esta articulación de esta generación también no es menor, porque finalmente nos aporta desde diferentes disciplinas. Lo invito cuando hacemos la actividad en la facultad en BUCHEF, y es interesante ver eso, como que la integración no solamente quede entre comillas, como apartado para nosotros los indígenas, sino también que podamos como incorporar un diálogo constante con la sociedad no indígena. Y establecer un diálogo horizontal, que es como estamos preparados para terminar esa verticalidad de las instituciones y las personas indígenas. Bueno, estamos ahí dando la pelea, así que eso. Buenas preguntas y buenos enunciados. Bueno, obviamente en el proceso en el cual estamos hablando, porque Margarita desde la tarea estatal en la que está, Soledad desde el Departamento de Lingüística, que claro, yo me atrevería a decir como la academia, ¿no? También ahí Maribel dando las reseñas de algunas personas que han sido importantes en la historia de este vínculo, tal como lo señalaba ahora Victoria. Es evidente que la educación constituye también incide de manera muy directa en los neohablantes. Sin ese empujoncito sería mucho más difícil. En ese sentido, bueno, la División de Educación General cuenta con el programa de Educación Intercultural Bilingüe, que tiene por objetivo incorporar las lenguas, culturas, historias, cosmovisiones de los pueblos indígenas en los procesos de... y claro, siempre con el propósito de contribuir al desarrollo de una ciudadanía con competencias y prácticas interculturales. Margarita, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo en esa línea? Mira, una de las iniciativas que se están desplegando es constituir comunidades interculturales. Y eso es como transversal, porque la idea es que en todas no solo se transmita la
cosmovisión de la interculturalidad que hay en nuestro país, sino además que a través de una asignatura específica, que son 4 horas a la semana, sino que además la comunidad completa desarrolle son competencias, desarrolle esta cosmovisión que hace parte de la educación de todos nosotros, porque para una educación realmente integral supone desarrollar habilidades, por ejemplo, lingüísticas, que podríamos potenciarlas a través del conocimiento y de la práctica de lenguas de pueblos y regiones, por ejemplo, pero también tiene que ver con cómo desarrollamos habilidades en el sentido de aprender y de abrirnos a nuevos conocimientos. Y yo creo que eso es muy importante. Nosotros estamos, por ejemplo, planteando la necesidad de que en el área del lenguaje vamos a abordar también cómo la literatura o la gramática, cómo son modos de construir y de ver la realidad diversas. Entonces, eso nos permitiría a nosotros transversalizar en el currículum esta cosmovisión intercultural. Porque en el área, por ejemplo, de biología, de física, hay conocimientos ancestrales que pueden ser traspasados al currículum. En el área, por ejemplo, hemos visto de la medicina, de la salud, podemos también integrar estos conocimientos, estas tradiciones. En el área de las matemáticas, ¿por qué no? También hay aportes desde los pueblos. En filosofía, si uno se pone a leer, en religión, todas las religiones. Entonces, todo eso a nosotros nosotros creo yo que superamos esta idea de tolerancia o esta idea de reconocer la diversidad, superamos esta idea como esta idea nuestra de que nosotros somos los que escuchamos a otros. Al revés, nosotros aprendemos. Y yo creo que esa noción de aprendizaje y de apertura y de que vamos a ser más completos como intelectualmente, emocionalmente, éticamente, espiritualmente, vamos a ser más completos. Yo el otro día estuve para el 24, hicimos por el Huetripanto, y la verdad es que me puse a leer después de eso. Entonces yo creo que eso le pasa también a todas las personas. Y empecé a mirar esta idea de renacer, que nosotros tenemos una visión muy lineal del tiempo la visión lineal del tiempo comienza con el inicio, con la occidentalización de las culturas. Entonces, esta visión circular del tiempo, que no solo la tienen los pueblos ancestrales de nuestro continente, sino además en varios otros lugares, los orientales, por ejemplo, esta visión de que las cosas no mueren, no perecen, las cosas no tenemos, sino que el pasado se renueva cada día en nosotros. Esta idea tan dramática, tan trágica nuestra, tan occidental, nos permite tener una mirada y una fortaleza y una oportunidad de entender la vida y la muerte, por ejemplo. Entonces, creo yo que podemos avanzar en eso. Mucho, nos va a servir mucho como seres humanos, como sociedad, capturar esta sensibilidad, esta espiritualidad que la hemos históricas, pero que no son naturales tampoco. Sí. Bueno, me salí de lo educativo, me fui a lo filosófico. Perdón. Bueno, pero lo filosófico también es educativo. Es verdad. Totalmente. Estaba pensando en que la historia de los pueblos indígenas del continente ha sido lamentablemente una historia de despojo, de resistencia, de lucha, y por lo tanto no se trata de venir en una conversación como esta a blanquear o ocultar esa dimensión confrontacional de la historia. Pero dicho esto, y siendo la historia como es, también es cierto que
ha habido durante las últimas décadas y con más fuerza en los últimos lustros, manera de entender el tema que le puede eventualmente, a través de un relato político, permitir a las personas tener identidades complementarias y no antagónicas o excluyentes, ¿no? Y parte de esto tiene que ver con la discusión sobre la plurinacionalidad que se dio en el último, no en el último, en el antepenúltimo proceso constitucional, país peculiar institucional en pocos años y todos fracasados, en fin, donde se planteó la idea de que Chile pasara a ser un país plurinacional, ¿no? Esto no reniega la identidad chilena, no reniega la bandera chilena, pero la hace complementaria con las identidades de los pueblos originarios reconocidos por el Estado. El resultado fue el que fue. Hasta el día de hoy, para ser sinceros, creo que nadie sabe en ese proceso, pero sí hay muchos análisis que dicen que esto terminó, que este factor en particular terminó haciendo que mucha gente votara por el rechazo, ¿no? Como si las identidades de los pueblos originarios fueran una amenaza a la identidad nacional del Estado-Nación, quiero decir. Y de ahí en adelante, no sé si coinciden conmigo, se hizo en el espacio público un mantra sobre la plurinacionalidad. Es como que le echamos tierra y lo escondimos, ¿no? Bueno, cavemos la tierra y reabramos esa discusión. ¿Qué reflexión después de toda el agua que pasó bajo el puente Maribel podrías hacer de esto y en qué estamos hoy? Difícil tarea abordar eso, fue un golpe del pueblo indígena porque se sintió como eso. Yo recuerdo esa sensación de sentir que nos habían rechazado a nosotros como pueblos indígenas. Lo sentí porque durante todo el periodo previo hubo mucha odiosidad hacia los pueblos indígenas que se transmitió en todos lados, tanto en la televisión libre, digamos, como en las redes sociales. Y creo que no hubo voces o hubo muy pocas voces que alertaran acerca del racismo que había detrás de todo eso. Y creo que por eso nos dolió tanto. Creo que fue un episodio doloroso para nosotros, otro más dentro de la historia, como decía Patricio. Pero creo que para los que llevamos mucho tiempo, a propósito de lo que decía Victoria, que es la más jovencita acá, y llevo 36 años al menos en todo este proceso, y dentro de eso muchas derrotas, digamos, dentro de nuestras luchas. Nada ha sido regalado para nosotros. Todos estos avances que hay de parte de lo que estábamos hablando, que me parece muy bien, que lo valoro mucho, los temas de las lenguas indígenas y los educadores tradicionales dentro de la escuela, también ha sido parte de las demandas indígenas, largamente. De hecho, este no reconocimiento es tan extraño, el no reconocimiento a las primeras naciones, porque en todo el mundo hay primeras naciones, planeta, no solo de nuestro país. Y creo que los pueblos indígenas hemos tratado permanentemente también de que eso esté en la educación. Creo que el problema con la plurinacionalidad es que efectivamente la gente no ha tenido la posibilidad en este país de dialogar acerca de estos temas, de dialogar acerca de la diversidad que conforma el país. Porque no está a seguir estando si estas asignaturas siguen siendo aisladas dentro de la educación, que es ahora nuestra demanda que actualizamos, digamos. Tenemos el sector de lengua indígena, pero necesitamos que la interculturalidad sea estructural, o si no vamos a seguir muchas décadas más en que la gente no entienda que hay distintos pueblos. Y resulta que, para poner un dato, digamos, en el 25 se realizó el la Convención de Maestros de América Latina en Buenos Aires, donde participaron algunos profesores mapuches de Chile, y una de las cosas que se planteó en ese Congreso Latinoamericano de Educación fue que las universidades y las escuelas de maestros deberían tener una cátedra de lengua e historia y los maestros. Bueno, la ley indígena de 1993, la que actualmente nos rige, también plantea lo mismo, desde 1993. Y desde 1993 hasta ahora las universidades del Estado de Chile estamos en deuda con estas cátedras de lengua e historias indígenas. Creo que ahí tenemos una tremenda...
Soledad, este debate sobre la plurinacionalidad que es tan profundo, y déjenme agregar algo, ¿ah? Son tiempos en los cuales, y esto no es retórico, es concreto, basta abrir el diario, escuchar la Radio Universidad de Chile, en fin, son tiempos en los cuales opciones promueven la exclusión, la odiosidad, la discriminación, se apoderan además de los símbolos nacionales, ¿no? De los símbolos de los estados-nación. Y eso le agrega un factor de complejidad adicional a esto que estamos conversando sobre la plurinacionalidad. Creo que lamentablemente respecto a este asunto hay más evidencia hoy día que el año 2022, por lo tanto es un factor que deduzco que se debe incorporar también al análisis. Solo como complemento de lo que ustedes están diciendo, ahora Soledad te doy la palabra. Fíjate que a mí lo que me pareció durante y a posteriori, ¿no? Lo que fue la derrota de la primera, me pareció que había también un gran desconocimiento en educación cívica. No tenemos educación cívica, se quitó la educación cívica y es fundamental. Era fundamental para conocer al menos algunos conceptos básicos. A veces confundimos Estado con nación. Y yo creo que ahí se generó un producto de un desconocimiento enorme. Los medios de comunicación, ¿no? que tenemos en Chile ayudaron mucho a eso, lamentablemente. Fíjate que en relación con esto, yo leí mucho el borrador. El borrador era interesantísimo y dialogaba mucho con una serie de iniciativas, ¿no? con lo que pasó de 1993 en adelante, ¿no? Con una serie de medidas que tenían que ver con la interculturalidad y que se concretaban, ¿no? de una manera muy interesante en este primer borrador. Fíjate que el fin de semana Bernardo Subercasó, un profesor de mi facultad, a quien yo quiero mucho, un muy buen amigo, me mandó 3 páginas en relación con este tema. ¿Y qué me dice? ¿Qué me decía? ¿Qué decía en esta reflexión? Que justamente la idea que se tiene es asociar una nación a un Estado. Es una idea muy ilustrada y que se implementó en Francia. Ustedes saben que Francia sigue siendo, pero a nivel crítico, pero sigue siéndolo, pero insisto, críticamente un mosaico lingüístico. Y se impuso una lengua. El francés que estudiamos, que venía del fráncico, fueron desapareciendo, están moribundas. Hay intentos de planificación de algunas lenguas, sobre todo de las lenguas del sur, y esto nos muestra solo a nivel lingüístico lo que implica esta asociación. Un número importante de la población chilena. Hay otra visión que ve justamente más romántica, que viene de la línea alemana, que ve justamente un Estado con muchísimas culturas, en donde se reconoce y se respeta al otro. Yo creo que este primer borrador apuntaba a eso y la población no lo entendió. Esa es la cosa. Estamos en Hablemos Todos, este foro del Senado Universitario en conjunto con la Radio Universidad de Chile, tratando de retrotraer a nuestro tiempo el debate sobre la plurinacionalidad. ¿Cómo lo ves, Victoria Maliquio? Yo creo que este momento, a través de este intento de plurinacionalidad, fue finalmente demostrar o develar el racismo. Hay un racismo en Chile muy escondido, también detrás de muchos como embalajes conceptuales como el mestizaje, donde muchas personas dicen mestizo, pero hasta cierto punto. Al punto de la conveniencia, también hay un nivel discursivo en esa elaboración también. La otra vez hablamos con Claudia Zapata, una gran amiga intelectual brillante que es muy rápida en su conversación, y justamente veíamos eso, como este racismo súper enmascarado que a la vez ilustrarse. Porque a la vez, claro, tomamos ciertos conceptos que nos resultan europeos, pero de una manera muy táctica.
incapaces de comprender realmente muchos conceptos, que la otra vez estábamos igual hablando un poco de los conceptos, y también, por ejemplo, de todo el nuevo debate, por ejemplo, lo champurria. Ya hay una indígena que tiene una indagación sobre lo champurria profunda, como Claudio Alvarado Lincopi, Enrique Antileo. Pero esta intelectualidad chilena es incapaz totalmente de poder citarlos, de poder comprender también las discusiones actuales. Entonces, son mestizos hasta el punto de la conveniencia, hasta que la piedra ahí no les tope esta pérdida. Es una invitación justamente a ver todos esos rasgos ocultos dentro de la sociedad chilena, como el mestizaje, el racismo, el clasismo, y también cómo a nosotros como mujeres siempre se nos pide más, como el caso de la Lamien Elisa, también yo no lo quiero dejar de lado, como que sus títulos, su formación, no sé si ella, si hubiese sido un hombre, hubiese sido tan cuestionada. Entonces, también hay muchos elementos que configuran una sociedad problemática, incapaz de verse a sí misma y también de cuestionar sus privilegios, hasta el punto de repetir ciertas consignas sin necesariamente comprenderlas. Me acordaba escuchándote, Victoria, que en el proceso político boliviano, más allá de los problemas que ha habido en las últimas semanas y que son de conocimiento amplio, fue de la mano con un proceso cultural muy interesante, ¿no?, que ellos llamaron el de descolonización, y tenían una idea muy, muy de largo plazo, muy, muy mesiánica en el mejor sentido del término, de decir, bueno, nos hemos demorado 500 años en ser colonizados culturalmente, nos vamos a demorar por lo menos 100 en descolonizarnos, ¿no? Y bueno, y eso supuso la irrupción muy fuerte de las mayorías indígenas en los espacios públicos e institucionales. Por efecto de uno de los censos que se hicieron durante ese periodo fue la eliminación de la opción de ser mestizo, para de alguna manera tensionar a las personas para que no descansaran en este lugar que parecía identitariamente cómodo de decir soy esta cosa pero también soy esta otra, ¿no? Y para que se definieran, ¿no? Y claro, y que no salió tan bien porque la mayoría de esas personas que antes eran mestizas prefirieron autodefinirse como de origen español y no de origen indígena, pero de alguna manera se tensionó el punto. Queríamos llevarlos al decreto 280. Nadie, me imagino, tiene a la mano el libro con los decretos, así es que vamos a decir de que sí, que solo aquellos establecimientos educacionales que cuentan con un 20% o más de matrícula indígena deben implementar de forma obligatoria la asignatura de lengua indígena en su plan de estudios. Quería preguntarle a Margarita, y luego le voy a hacer la misma pregunta a Soledad, si cree que se debe considerar la implementación obligatoria de esta asignatura en todos los seccionales, no solo en aquellos que cumplen con las condiciones que acabo de describir. Y bueno, también qué dimensiones debería considerar un plan de lenguas indígenas en el país en el marco del compromiso que adquirió Chile con el Decenio Internacional de las Lenguas. Margarita Macuc. Mira, yo creo que es importante señalar que eso, avance es un más que un menos. El que nosotros hayamos podido definir que a partir de una población escolar que está constituida por un porcentaje de un 20% de estudiantes provenientes de pueblo indígena, tiene esa escuela la obligación de dar la asignatura, eso ya es un avance. De hecho, el avance hoy día está modalizado, porque hoy día se ha planteado que las familias pueden decidir si es obligatorio o no tomar la asignatura para los estudiantes, por lo tanto había un retroceso. Entonces, en esto yo creo que hay que entender que hay, yo por lo menos entiendo que hay avances y retrocesos. Avances y retrocesos dependen obviamente de las políticas educacionales de turno, de las decisiones que se toman a nivel de política educacional. Ese había sido un avance, hoy día está medianamente modalizado. Pero yo también quería destacar que sí, efectivamente yo creo que debe ser mucho más. Debe ser
debe existir la oportunidad para todos, las escuelas y todos los niños. Pero nosotros ya vamos en 1.460 escuelas, establecimientos educacionales que tienen la asignatura. Y además tenemos 1.219 educadores tradicionales. Entonces, en eso creo que es un avance, porque además tenemos educadores tradicionales en Aymara, en Quechua, en Licanantay, en Colla, Diaguita, Mapuche, Cahuéscar, Yagán. Y eso es importante, porque tenemos educadores tradicionales distribuidos en todo el país, poquitos todavía. Tenemos muchos más educadores tradicionales del pueblo mapuche, pero los han distribuidos de Arica a Magallanes. Y lo que yo también quería comentar esto es que también hay un proyecto que es muy interesante, porque cuando una lengua se extingue también la cultura de ese pueblo. Entonces, hay un proyecto de recuperación de lenguas que están en proceso de extinción en Chile, financiando el Ministerio de Educación. Y es muy relevante estos avances que hemos tenido en recuperar estas lenguas, porque a nivel mundial hay riesgo de lenguas que se extingan. Y el cahuéscar, por ejemplo, era una de las lenguas que estaba en proceso de extinción, proyecto que ha sido financiado para su recuperación. Escribir una gramática, escribir un léxico, de manera de recuperar una tradición oral lingüística y transformarla en escrito para que podamos tener un testimonio de aquello y podamos después trasladarlo a la educación. Igualmente es importante destacar, encuentro muy hermoso, que es la recuperación de relatos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y ese proyecto es hermosísimo porque hace poco me llegó un decreto, digamos, donde ya están los resultados de eso. De ese proyecto, de esa investigación, donde se hace una recopilación, no solo para recuperar los relatos, sino que además para que esos relatos a su vez se constituyan en textos y en estrategia pedagógica. Porque qué más pertinente que usar un propio relato oral transmitido de generación en generación para enseñar, por ejemplo, la gramática, para enseñar la literatura, para hacer muchas enseñanzas. Entonces yo creo que antes se han ido impulsando poco a poco, tenemos que avanzar más, y en ese sentido yo creo que la educación básica y media está mucho más avanzada que la universitaria, retomando las palabras de la colega, porque efectivamente tenemos 40 años en que, si bien la Universidad de Chile tiene un gran liderazgo en esto, en Chile es como la Universidad de la Frontera, la Católica de Temuco, pero esto no se ha implementado en las universidades. Nosotros en la educación básica y media tenemos implementado una asignatura, tenemos estos proyectos que se están desarrollando, tenemos educadores tradicionales, podemos contabilizar la escuela, pero no podemos contabilizar las universidades que han implementado la asignatura en la formación específica fundamental, ¿no? ¿Cómo va a haber un docente que no tenga esta asignatura? Entonces, creo que aquí donde debemos apuntar mucho es a darle continuidad a esto que se está haciendo en educación parvularia, en educación básica y en educación media, pero que tiene un quiebre y en la educación universitaria, que yo creo que por ahí hay una tarea bien importante pendiente. Bueno, hay una interpelación directa a las universidades como esta, ¿no? No vamos a rehuir la interpelación, muy por el contrario, vamos a hablar de las cosas tal como son y tal como deberían ser. Soledad, ¿cómo ves esta idea de que sea generalizado y no solamente circunscrito a este requisito? Bueno, yo soy de formación lingüista y me gusta mucho aprender lenguas, entonces claramente lo apruebo, pero también hay que tener una dosis de realidad. Fíjate que en ese decreto 280 del año 1996 ya se afirmaba el plurilingüe, en el cual converge una diversidad de culturas y sistemas lingüísticos, y a partir de eso
a nivel estatal, ¿no? Se empezó a implementar todo lo que Margarita también ha explicado, cómo se está dando ahora, en este momento, que yo lo encuentro estupendo. Pero también hay que pensar qué sucede con las comunidades mismas. Una cosa es lo que se implemente desde el Estado hablante. Fíjate que a mí me tocó vivir toda la pandemia en Irlanda. Irlanda tiene una situación muy particular. Desde el siglo XVI aproximadamente fue colonizado por Inglaterra. Se les persiguió, bueno, se les intentó matar de hambre, les prohibieron practicar su credo y les prohibieron hablar su lengua. Después de la Guerra Civil de los años 20, hace exactamente un siglo, se implementó todo un sistema para poder, desde un punto de vista estatal y educacional, implementar desde prekinder, lo que se entiende en Chile como prekinder, no se usa en Irlanda, la formación en gaélico, pero fíjate que desde no cuajó. Entonces, ¿qué pasa? Penetró tanto el inglés que las comunidades realmente, o sea, todos tienen una formación bilingüe impecable, pero no de la manera que se esperaba. Ese es un ejemplo pesimista, ¿no? Ese es un buen ejemplo pesimista. Yo trato de ser optimista en Chile, sobre todo por ejemplos como el que Mabel comentó, Álvaro Calfucoy, un estudiante de nuestra facultad neohablante, que con la implementación de Mapudungún, ojo que en la Facultad de Filosofía y Humanidades el Mapudungún se enseña como lengua moderna junto con el inglés, el francés, ahora incorporamos también el árabe, y gracias a eso él pudo aprender Mapudungún. Es la demanda que dice Margarita, ¿no? Tiene que instalarse con más fuerza, UPLA, hay carreras en la UFRO, hay carreras, yo pensaba, ¿no? De haberse aprobado el primer borrador, tendríamos que haber corrido rápidamente para implementar una serie de licenciaturas, hubiera sido maravilloso. Pero eso, yo creo que tendría que ser una demanda, pero hay que ver también qué sucede con las comunidades mismas y cómo se organizan las comunidades para que esto pueda seguir en escuelas. No, y para que sea genuino y no parezca artificioso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a lo que nos había comentado Margarita y que en cierta medida trató Soledad también, porque en lo que tiene que ver específicamente con esta universidad, la Universidad de Chile, recientemente se creó el Comité Asesor para la Política de los Pueblos Indígenas, sus lenguas. Esto es un correlato de una disposición aprobada por el Senado Universitario el año 2019, que fue bien pionera en el contexto de las universidades chilenas, y que tiene, bueno, la función de implementar, hacer seguimiento a este proceso. Y actualmente, además, en la Universidad de Chile existen diversos organismos que trabajan en la materia. Entre ellos, la Subdirección de Pueblos Indígenas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que coordina Victoria, que es una de nuestras invitadas el día de hoy. ¿De qué manera piensan ustedes que el trabajo que se realiza desde la institucionalidad, o más bien desde esta institucionalidad de educación superior, puede permear en el resto de la sociedad chilena? Y probablemente la pregunta también se las podríamos proponer de lo que señalaba Margarita hace algunos minutos. Victoria Maliquio. Ahí. Primero yo quería presentar un poco cómo es la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es un espacio triestamental. Entonces tenemos participación de docentes, de estudiantes, de funcionarios, un vínculo muy estrecho con algunas organizaciones. Por ejemplo, con el Consejo Mapuche Quiñe-Culeain Tañi Requizuam de Cerro Navia, quienes nos están, por ejemplo, dictando hoy día el taller de Palín. Y me voy a tomar de este ejemplo para reflexionar acerca de lo que decía Margarita. La implementación de políticas, tanto a nivel interno de una institucionalidad, que hagan sentido y que sean coherentes como con nuestra misión y visión. En este sentido, por ejemplo, a través del taller de Palín, estudiantes, profesores, personal de apoyo tienen una instancia donde aprenden Mapudungún, revitaliza la lengua, aprenden un juego. También se incentiva, por ejemplo, la sana competencia, que sea como que jueguen limpio. Y el mismo hecho de eso, de jugar limpio, es emparejar un poco la cancha con respecto a este debate que va mucho más allá que la interculturalidad crítica.
La subdirección tiene varias iniciativas. Está, bueno, los cupos indígenas, que está a lo largo de toda la Universidad de Chile. El ingreso de nuevos estudiantes que son indígenas de diferentes pueblos, sino también del acompañamiento y el apoyo para su permanencia. Es decir, que no exista después este momento de decir, pucha, tengo algunas dificultades, me devuelvo. Hay un sistema de tutoría en la subdirección. Nuestras tutoras son indígenas, entonces también tienen un compromiso muy sensible con respecto como a esta temática. Tienen una autonomía bastante interesante, sus salas, hacen sus actividades, sus bingos. También tenemos un sistema de talleres y cursos donde se instala, por ejemplo, el aymara, el palín. También hay talleres específicamente de mapudungún. También tenemos prácticas. Actualmente hay diferentes practicantes que están instalados en todo el territorio nacional. Hay 5 de ellos en Rapa Nui, trabajando directamente con comunidades de Rapa Nui en torno a cambio climático y ver cómo la ingeniería aportar precisamente como a problemáticas desde las comunidades. Y por último, 2 de las grandes iniciativas que son como las que más nos llenan el corazón, que es la Escuela de Verano Indígena, que se realiza todos los años en enero, y que es una alianza muy hermosa entre 3 instituciones, no solamente la Universidad de Chile, sino la UFRO y la universidad. La universidad se mueve a los territorios. La universidad dialoga directamente con representantes y autoridades locales, quienes también nos ponen en jaque, nos mandan tarea para la casa y tenemos que de un año a otro implementarlo. Este año también tenemos novedades, tenemos un gran desafío de implementar la EVI, las escuelas de verano indígenas, no solamente en Gualmapu, sino también llevarlas al norte, a otros territorios. Y por último, el evento que se viene ahora próximo en octubre, es el Congreso Tecnológico Indígena. Entonces, en ese sentido, hay varias estrategias que se están articulando desde la subdirección. Y por último, solamente como agradecer cómo han levantado estas estrategias DOISA, que es como una de las articuladoras principales de la subdirección dentro de la facultad, y María Elena Lianqueo, que es la directora. Gracias, Victoria. Entendemos súper bien esto de querer decir todas estas cosas fantásticas que se están haciendo. Por el otro lado, los programas de radio son fatales porque se tienen que acabar a la hora que se tienen que acabar, ¿no? Estamos ahí como rasguñando el tiempo, pero bueno, Maribel, que tiene tanto oficio en el uso de la palabra, sabrá sintetizar sus ideas y con eso cerramos. Sí, quedan muchas cosas, van a quedar muchas cosas por decir, pero creo que respecto al diseño de las lenguas indígenas, ahí me voy a tomar, creo que es muy relevante estar enfrentando el tema de las lenguas, porque aprender una lengua no es un favor hacia los pueblos indígenas. Aprender una lengua debiera entenderse como un beneficio para todos. Si todos aprendiéramos las lenguas indígenas, tanto los indígenas como los no indígenas, eso nos serviría a todos de aprendizaje. Aprender abre la cabeza, pero además aprender una lengua indígena que está armada de una manera distinta a las lenguas occidentales, que tiene otra estructura de pensamiento detrás, te abre mucho más la cabeza. Y creo que eso es algo que todos nos hemos perdido, no solo los pueblos indígenas, sino también todos los que habitamos este país. Hemos perdido cuando... Y por último, una última cosa que no se me puede quedar fuera, es que los derechos humanos no señalan porcentaje para ser aplicados. Por lo tanto, esto del tema de que haya un 20% va un poco en contra, digamos, de cómo debieran implementarse los derechos, que son estudiar y formarnos dentro de nuestras propias lenguas. Chartumay. Llegando al final de este foro Hablemos Todos del Senado Universitario en conjunto con la Radio Universidad de Chile. Esperamos haber hecho una contribución a poder reflexionar sobre cómo podemos seguir avanzando en la interculturalidad, el desafío de las instituciones en general y de las instituciones educativas en particular es muy relevante. Y por supuesto también para dinamizar comunidades con su identidad, ¿no? Para recuperar esa tradición que también es parte
de nuestro ser. Al final, saludar nomás a quienes hacen posible este foro, que son imprescindibles, literalmente imprescindibles. Sin ellos no podríamos hacer todo esto. Por parte del equipo del Senado Universitario, saludar a Jorge Águila. Jorge, muchas gracias. A Claudia Montestón, César Ramírez, gran partner en todas estas quijotadas que hacemos en conjunto con el Senado. Y por parte del equipo de nuestra radio también hay don Alexis Gaete, con Manuel Silva en las cámaras, don Juan Carlos Miranda en el sonido y Nicoleta Fuentealba en la iluminación. Muchas gracias por haber participado de este foro, que es a su vez un programa de radio, y nos encontramos a fines de julio con un nuevo foro de Hablemos Todos.